nuevamente juntos en este especial Congreso Futuro. Soy Jessica Soto Huerta, que los va a acompañar en esta revisión de las exposiciones que cientos de científicos nacionales e internacionales han ofrecido en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Les recuerdo que este encuentro con la ciencia y el conocimiento nació en la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, que está integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Urresti y Juan Antonio Coloma, y presidida por el senador Guido Girardi, y que cuenta con el respaldo de la Academia Chilena de Ciencias, las distintas universidades, el mundo político, público y social, y por supuesto los cientos de científicos que han participado en Congreso Futuro. El compromiso siempre ha sido acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía. Recuerden que estamos en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Comenzamos entonces la revisión de los contenidos: ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación. Congreso Futuro presente con estos futuros posibles. Iniciamos este especial Congreso Futuro con la charla ofrecida por Tomás Bussert. Este año 2020 llegó hasta el panel Sanar para hablarnos de los objetivos de la descentralización de los sistemas de salud. Director del programa de Sistema de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública en Harvard. Tiene experiencia en salud internacional en América Latina y el Caribe, África, Asia, Europa del Este y también Central. En la oportunidad nos dijo que si queremos tener salud descentralizada, deberían existir mayores aportes de los gobiernos locales. Nos quedamos entonces con Tomás Bussert y esta charla ofrecida este año 2020, Objetivos para la descentralización de los sistemas de salud. Aquí está. Good morning. Buenos días. I'm sorry I'm not going to be speaking in Spanish. Yo no voy a hablar en español, pero espero que entiendan y creo que la traducción está funcionando muy bien. Vamos a cambiar nuestra atención del cerebro a todo el sistema de salud y me voy a enfocar en algo que he estado haciendo en investigación en los últimos 25 años, la descentralización del sistema de cuidado de salud que en Chile se ha hecho para el servicio de salud primaria a las municipalidades. Vamos a hablar acerca de esta descentralización en un tiempo muy corto. Una de las cosas que debemos pensar acerca de la descentralización y lo que es importante es que no debe ser un fin en sí mismo. Debemos pensar en lo que queremos lograr al hacer los cambios en el sistema de salud que queremos hacer, y esta descentralización debe orientarse para llegar a otros objetivos. Y hemos en Harvard enfocado en diferentes tipos de objetivos para cualquier sistema de salud y a través de la descentralización en particular. Y como cualquier otra persona involucrada en el cuidado de la salud quiere mejorar el estatus de las personas de su país, y ese es el principal objetivo en el cual se enfocan las personas, pero también queremos asegurarnos que la población esté satisfecha con el sistema de salud que tienen. Y como hemos aprendido en octubre en el país, las personas no están tan felices con el sistema de salud que existe, incluso aunque ha progresado y ha mejorado con el tiempo. También queremos asegurarnos que haya una protección a los riesgos financieros, sin que implica que cuando las personas se enfermen no sean excluidas de utilizar el sistema de salud porque no tienen suficiente dinero para ser cubiertos. Queremos tener sistemas de salud que cubran a las personas para que ellas reciban la atención que necesitan. Y también no queremos un sistema de salud que sea mejor para los ricos y no para los pobres. Queremos equidad para todo el sistema de salud, y podemos hacer esto al mejorar el acceso, asegurándonos que las personas puedan llegar a los servicios que necesitan y que reciban los mensajes de la salud pública también. Y también debemos mejorar la calidad de los servicios de salud. Esto es en particular importante en Chile. Y en tercer lugar, nos dimos cuenta que no solamente se trata de aumentar el financiamiento en lo que nos va a llevar a un mejor sistema de salud, porque nunca obtendremos el financiamiento para ello. Debemos mejorar la eficiencia y el uso de los recursos que tenemos. Incluso en los Estados Unidos, donde gastamos el 18% de nuestro PIB en la salud, no tenemos el suficiente. Ese no es el problema es la eficiencia.
Para la descentralización tenemos que pensar en cómo llegar a este tipo de objetivos, cómo alcanzarlos, y hemos desarrollado una manera de pensar en esta descentralización y que se enfoca en lo que yo llamo el espacio de decisión, lo que significa que la cantidad de elecciones que pueden tener las personas a nivel municipal, o a nivel de provincia o a nivel regional, la cantidad de opciones que tienen de las diferentes funciones del sistema de salud. Y esta es una contribución que ha hecho Harvard, y también hemos hecho algunos estudios que muestran la relación entre el espacio de decisión que las personas tienen a nivel local y su capacidad para tomar buenas decisiones dentro de ese espacio de decisión. Pensemos en la capacitación y en los recursos y en el tipo de personas que pueden tomar esas decisiones. También queremos asegurarnos que son responsables de tomar buenas decisiones. Queremos pensar en cómo podemos hacer que ellos sean más responsables a nivel local para los intereses locales y las prioridades locales, pero también a nivel nacional para las prioridades nacionales de nuestro sistema de salud. El espacio de decisión, ¿qué significa? ¿En qué nos enfocamos? Una de las cosas que queremos hacer es desglosar el tipo de funciones que pueden ser transferidas desde un gobierno central a un gobierno local y identificar áreas amplias de financiamiento, de cómo financiamos el sistema. Es muy importante, y en particular en la descentralización, ¿qué tanto financiamiento viene de transferencias del gobierno central a los gobiernos locales? ¿Y cuál es la relación entre los gobiernos locales y sus propios recursos, sus impuestos y sus propios recursos en el sistema de salud? Porque esa es una relación muy importante. En segundo lugar, queremos saber qué tanta elección o posibilidad de elección en cuanto al tipo de servicios que van a estar disponibles, cuándo se van a abrir, qué tipo de servicios y sistemas de referencia se van a colocar dentro del sistema primario y el sistema terciario y secundario. Y un área muy importante son los recursos humanos. ¿Qué tanta elección para las autoridades locales en cuanto a la contratación, en cuanto a los despidos, en cuanto a la promoción, a los trabajadores de la salud? Y ese es un punto importante en el área de la descentralización y la gobernanza. ¿Cómo vemos cómo las personas toman decisiones? ¿Se hace por los alcaldes, por una junta en cuanto a la educación? ¿Se hace solamente por los doctores? Es algo muy importante que debemos revisar. No solamente en esas áreas, es cuánta elección se permite en cada uno de estos en un sistema descentralizado. En Harvard hemos desarrollado una herramienta que se llama el mapa del espacio de decisión, que se desglosa en estas grandes funciones: financiamiento, servicios y organización, recursos humanos y las funciones que están incluidas dentro de ellas. Y intentamos enfocarnos en otras columnas: cercano, moderador y mediano y más amplio, para que veamos dónde estas funciones estarán más cercanas a los oficiales locales y cuáles van a ser más amplias, donde ellos pueden tomar cualquier decisión que ellos quieran, y otros podrán tomar decisiones, pero esa decisión será limitada hasta cierto punto. Les voy a mostrar un estudio que hicimos. Siempre les digo a mis estudiantes que no deben hacer esto, pero quiero mostrarles un estudio que hemos hecho hace algunos años en 3 de los países de América Latina, que todo el mundo dice que eran muy descentralizados: Colombia, Chile y Bolivia. Utilizamos equipos en cada uno de estos países para tener una manera sistemática de definir cuáles eran las funciones y cuáles eran estos manejos cercanos o estrechos, moderados y amplios. Y vimos que en cada una de estas celdas, el país que tiene este tipo de características está en cada una de esas celdas. Si ustedes revisan esto cuidadosamente, y la parte estrecha, las funciones más, son la mayoría de las funciones. Incluso en los 3 países donde todo el mundo dice que son altamente descentralizados, muchas de las decisiones u opciones son centralizadas. No tenemos un sistema de descentralización donde
todo se descentraliza, sino en muchos casos las funciones se siguen siendo centralizadas y en algunas de ellas son bastante amplias. No vemos tantas elecciones que no tengan ninguna restricción. La otra función que son moderadas, donde se pueden tomar algunas elecciones, pero son limitadas, pero es interesante ver que en la parte financiera, la parte moderada se permite en la mayoría de los 3 países en esta área. Pero, por ejemplo, en recursos humanos, en contratos, en servicios, esto tiende a ser centralizado en los 3 países. Eso es uno de los resultados que encontramos. Si resumimos eso, vemos que en América Latina, para los países que todo el mundo pensaba que eran muy descentralizados, muchas de las funciones siguen siendo controladas por el gobierno central. Algunas de las otras funciones están moderadamente controladas y solamente algunas están esparcidas o son amplias, donde las personas pueden tomar las decisiones. Y una cosa que encontramos fue que en muchos países 1 o 2 de las funciones cambian en el tiempo, se descentralizan un poco más y pueden hacer eso. Y los países lo hacen sin hacer un cambio en toda la estructura de la descentralización. Hemos hecho también estudios por muchos años. Esta es una publicación reciente que hicimos sobre los sistemas federales, que no son los que tienen en Chile, pero tienen algunas similitudes, y se fue publicado por la Universidad de Toronto. Y en otros estudios, como ustedes pueden imaginar, yo recibo muchos manuscritos y muchos estudios que comentan acerca de la descentralización, y lo que vemos es que hay una gran variedad del espacio de decisión en diferentes países. Encontramos que, como lo hicimos en el caso de Latinoamérica, hay muchas funciones que todavía se centralizan en la mayoría de los países, y encontramos también la importancia del financiamiento de esa función. Si el gobierno central entrega la mayoría de los recursos para las autoridades locales y para que la usen, e intentan controlar muchas de las otras funciones. Si ustedes quieren tener un sistema más descentralizado, deberían tener una mayor contribución de los gobiernos locales para tener más control de lo que ellos quieren hacer. Hicimos un estudio hace algunos años con Osvaldo Larrañagua, que en esa época era de la Universidad de Chile, que mostraba algo que era muy importante de entender en este tema de la descentralización. Mostraba que en Chile y en Colombia, donde hicimos este estudio con 2 equipos, encontramos que podíamos crear sistemas más equitativos de salud a través de la descentralización. Déjenme mostrarles un poco de esto. Este cuadro nos muestra para Colombia, que fue el caso extremo, en la parte izquierda, la parte de las municipalidades más pobres a las más ricas. La primera columna es el presupuesto descentralizado del gobierno colombiano. Y vemos acá, si ustedes ven, la parte amarilla, lo que está subrayado en amarillo, los fondos. Para cada uno de estos, las comunidades más ricas tenían 6 veces más que los pobres en términos de financiamiento per cápita. Entonces es un sistema muy desigual, aunque esté descentralizado. Después de 3 años pueden ver que los fondos nacionales, ya que utilizaron la fórmula para reasignar basado en la población, fue casi equivalente, de 6 veces de diferencia a solamente 1.2 veces de diferencia. Y esto nos muestra que se puede mostrar la equidad del sistema por la descentralización y utilizando estas fórmulas. Y otra cosa que encontramos en el estudio, que también fue una sorpresa, fue que al ver los números en azul, el ingreso, la fuente de ingreso, el dinero que las municipalidades colocan en su sistema, las comunidades más pobres
o las comunidades más ricas estaban gastando 42 veces más que las comunidades pobres. Y la diferencia significativa que no nos sorprende, las comunidades ricas tienen más recursos para colocar, pero lo que vimos en el proceso de descentralización fue que la comunidad más pobre aumentó su financiamiento 10 veces porque tenían la responsabilidad de su sistema de salud y las comunidades ricas lo aumentaron en 3 veces. La brecha entre los ricos y los pobres se redujo entonces de 42 veces a solamente 12 veces. Pueden ver que en el proceso de descentralización se puede mejorar la equidad del sistema de salud. También déjenme mostrarles. Estos son los datos de Chile y creo que es muy interesante porque muestra que a diferencia de lo ocurrido en Colombia, donde los recursos o los ingresos de propia fuente hicieron como una gradación o un cambio. En Chile vemos que las comunidades más pobres colocaron más que las que están cerca a ser ricas. Las comunidades pobres y casi todas estas comunidades, excepto por las comunidades más ricas, digamos como Santiago, Valparaíso, que son comunidades muy ricas en relación con otras, casi todas tienen la misma cantidad de dinero, y esto es porque en Chile tenían un fondo municipal común que tomó algo de dinero de las comunidades más ricas y lo redistribuyó a las pobres. Aumentó la posibilidad de las municipalidades pobres para tener insuficientes recursos para llegar a este punto, y esa es otra herramienta que se puede utilizar para mejorar la equidad a través de la descentralización. Hicimos un estudio reciente en 2015, recogimos datos con Ronnie Lenz del Instituto de Salud Pública Andrés Bello y encontramos que el mismo tipo de equidad que se produjo en los años 90 ha continuado por los últimos 20-25 años. Se mantuvo este tipo de reforma, es sostenible y pudo mantenerse. Una de las preocupaciones, sin embargo, es que encontramos que la cantidad de financiación que las municipalidades estaban colocando estaba reduciéndose. Y en otros estudios hemos encontrado que esto significa que el gobierno central tiene posibilidad de influenciar en este tipo de decisiones a nivel local, porque los gobiernos locales no tienen tanto dinero que colocar. Una de las soluciones para ello es que los gobiernos centrales pudieran tener una financiación que se envíe a las municipalidades, donde les van a dar una cierta cantidad de dinero si traen también financiamiento adicional. Y he hablado de esto también en otros lugares. Esto es una manera de generar más recursos en el sector salud al utilizar este mecanismo, y también fortalece la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones. Hicimos algunos estudios en Pakistán, donde mostramos también que hay una gran variedad de diferencias en el espacio de decisión, incluso en un solo país, entre diferentes distritos. También encontramos que hubo una relación entre la capacidad o las capacidades, medimos las capacidades con una cierta variedad de indicadores y los mecanismos de responsabilidad con los funcionarios locales y también con el gobierno central, que esos distritos que tienen más capacidades y más responsabilidad también tienen mayor espacio de decisión, pueden tomar más decisiones. Eso muestra algunos indicadores que es importante cuando pensamos en la descentralización, pensar en estos 3 factores. ¿Cuánto espacio de decisión debe haber? ¿Cuánta capacidad tenemos para tomar buenas decisiones? ¿Y cuánta responsabilidad tenemos en nuestras acciones?
Uno de los problemas que tengo como científico al intentar hacer estudios como este es que es muy difícil encontrar maneras de mostrar que la descentralización sea buena o mala, porque hay una variedad de problemas al hacer este tipo de estudios. La primera de ellas es que muchos estudios que han empezado, países que han empezado con la descentralización, también empezaron a hacer otras cosas, cambian su financiamiento, cambian su sistema de impuestos, o buscan otras maneras de financiar, buscan pagar a proveedores de otra manera. Y eso significa que es difícil para nosotros aislar cuál es el efecto de la descentralización considerando todas estas cosas que tenemos desde el inicio. Es difícil de hacer. Aquellos que han mostrado esas dificultades en la descentralización, y hay una gran variedad de estudios que muestran que en un estadio inicial la cobertura, cuando se descentraliza las municipalidades, la cobertura bajó, pero en la mayoría de los casos, con el tiempo, en un tiempo más largo, las capacidades para tomar mejores decisiones funcionan. La responsabilidad también se desarrolla y vemos esto con la descentralización, donde vemos mejores resultados todo el tiempo. Lo que he hecho al revisar muchos de los estudios que se han hecho últimamente en la descentralización, encontramos que la mayoría de los sistemas han mejorado al descentralizar, y si se compara si se hace una comparación con los sistemas centralizados. Para concluir acerca del futuro y pensando en el futuro, no es tan importante pensar si queremos descentralizar, pero si ustedes deciden hacerlo como Chile lo ha hecho, el problema es pensar cómo hacerlo bien y pensar en eso. Tenemos que pensar ¿qué tipo de decisiones quieren que los funcionarios locales tomen? Asegurarse que ellos tengan la capacidad para tomar buenas decisiones, que se les permitan tomar, y asegurarnos de que haya mecanismos para que sean responsables desde las prioridades nacionales y las autoridades superiores hacia la parte local. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Tomás Bossert con esta charla ofrecida este año 2020 en Congreso Futuro Objetivos para la descentralización de los sistemas de salud. Sus especialidades incluyen reforma de salud, sostenibilidad, descentralización y transición, además ciencia de implementación. Son solo algunas. Con Tomás Bossert hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Les recuerdo que si quieren conocer más detalles de esta y otras exposiciones, www.congresofuturo.cl, pueden ingresar también a las redes sociales de Congreso Futuro a través de Twitter, Instagram y Facebook. Estamos realizando diversas actividades, no se queden fuera. Nosotros hacemos un breve alto y ya continuamos con más de este especial Congreso Futuro. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro. ¿Te has preguntado acerca del Big Data, datos, metadatos? En el año 2019 recibimos la visita de un chileno, Juan Velázquez, doctor en Ingeniería de la Información de la Universidad de Tokio, además profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ha escrito más de 140 publicaciones y participó en el año 2019 en la Mesa de Inteligencia Artificial que llevó a cabo la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, que presentó una propuesta al presidente de la República, Sebastián Piñera, en septiembre del año 2019. En la charla ofrecida por Juan Velázquez, él nos dijo que estamos navegando en un océano de datos que a veces es muy calmo, a veces tormentoso, y que lo único constante es el cambio permanente. Nos quedamos con la charla ofrecida por Juan Velázquez en el año 2019, Minando Cordillera de Datos. Aquí está. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Espero que sí. Bueno, ya los colegas han estado hablando bastante respecto de la transformación que viene con los datos.
Yo quisiera hablar un poquito de qué podemos sacar de los datos. Para partir, algunas pocas definiciones. Siempre estamos buscando a partir de los datos información. Información es aquello que nos permite a nosotros tomar decisiones. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes 39,5, eso no nos dice nada. Y si yo les digo, el niño tiene 39,5 grados de fiebre, eso nos hace tomar una decisión. Hay que ir rápidamente al médico porque el niño se nos puede morir. ¿Y qué es el conocimiento? Bueno, son patrones que nosotros logramos sacar a partir de los datos que con las reglas adecuadas nos permiten a nosotros entregar algo así como recomendaciones. Y para hacer el ejemplo un poquito más didáctico, les quiero mostrar una situación, ¿no es cierto?, de por qué que muestra bastante de forma realista por qué nos interesan tanto los datos. Target es una empresa norteamericana que es del ámbito del retail. Se dedica a vender cosas, ¿no es cierto?, a través del retail, y lo que quiere encontrar es cuáles son, de alguna manera, poder ver qué es lo que quieren los clientes en el futuro, de tal manera de poder preparar la oferta correcta y hacer la difusión correcta. Entonces, lo que ellos desarrollaron fue un modelo de aprendizaje para poder más o menos estimar cuándo una mamita, una futura mamá, ¿no es cierto?, iba a tener su hijo, y para eso empezaron a revisar una serie de datos respecto de los hábitos de compra de las mujeres. Y se dieron cuenta que parte de los hábitos de compra era que, bueno, las mujeres que compraban muchas cremas sin perfume al tercer mes, tenían una alta probabilidad luego de que estuvieran comprando eso porque iban a ser futuras mamás y lograban calcular cuándo iba a ser la fecha de parto. Entonces ahí comenzaba el proceso de difusión. Empezaban a mandarle correos electrónicos, empezaban a mandarle publicidad por el correo convencional, etcétera, etcétera. Pero tocó la mala pata que le llegó justamente ese envío de información a la casa de un papá que tenía una hija adolescente. Entonces imagínense qué es lo que hace un papá que tiene una hija adolescente, 14, 15 años, que le está llegando información respecto de usted va a ser una futura mamá. Ese papá estaba muy enojado, así que fue a la tienda Target, se entrevistó con el gerente y lo increpó evidentemente, le dijo, oiga, ¿cómo manda esto a mi hija que es una quinceañera? El gerente, muy avergonzado, lo que mirando le dice, disculpe señor, nos equivocamos, cometimos un error. La disculpa de la empresa, y pasan 2 meses y este papá va y manda un correo electrónico bien simpático. Le dice, mire, sabe que estaba hablando con mi hija y resulta que en mi casa han habido ciertas situaciones. Mi hija va a dar a luz en agosto. A partir de los datos podemos predecir un comportamiento y a partir de ese comportamiento se ejecuta una serie de acciones. De los presentes, ¿cuánto han comprado un libro por Amazon? Cuando compras el libro por Amazon, ¿qué te aparece después? Si quieres este libro, te ofrezco este otro libro. Si pico ahí, te ofrezco este otro libro y te hago un combo 3. ¿No es cierto? Perfecto, estoy generando justamente la demanda. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré. En este negocio decimos y te diré para dónde vas. Entonces, comparamos los patrones de comportamiento con otros patrones ya existentes y podemos decir con una cierta probabilidad esto va a suceder y ahí se desencadena la oferta correcta, qué sé yo, el paquete correcto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hagamos un poquito de contexto para entender. Delante escuché a mis colegas hablar de terabytes de datos, de gigabytes de datos, pero siempre me gusta situar un contexto. ¿A qué estamos hablando? Hablamos de un bit cuando almacenamos, qué sé yo, un 0 o un 1, información de verdad o verdadero o falso. Hablamos de un byte cuando estamos almacenando 8 bits. Eso es la prehistoria de la computación. ¿Qué podemos almacenar ahí? Una letra. Hablamos de un kilobyte cuando estamos almacenando más de 1000 bytes. ¿Qué almaceno yo ahí? Una oración. Y para no dar la lata, voy a saltar directamente a lo que es un gigabyte. ¿Qué almaceno en un gigabyte? Por ejemplo, una película en baja resolución. ¿Tienen amigos que les gusta guardar películas en baja resolución? Bueno, de esas que bajan del Nat Geo, ¿no es cierto?, que bajan de la Animal Planet, esas películas. Eso lo puedo almacenar en un gigabyte. Después tengo un terabyte. Ahí yo puedo meter 500 películas. ¿Tienen disco de 1 terabyte? Chiquitito. Ya, 1 terabyte. Pero aquí la cosa se pone más compleja. Cuando hablamos del petabyte para adelante. ¿Qué es un petabyte? Mira, venía sacando mis cálculos. Si se nos ocurre llenar de estos discos de 1 terabyte acá, el Congreso, necesito unos 2 congresos para tener ese petabyte. Por lo tanto, la cantidad de energía que se requiere para almacenar todos esos datos es extraordinariamente grande. Imagínate lo que es un exabyte. Son varias torres Pullman, perdón, no tengo que decir eso, son varias torres costaneras que están llenas de discos. Y si digo un zettabyte, ya se me fue la imaginación. Y después Jota, Bronto, Job, ¿se fijan? O sea, son muchos datos los que hay que almacenar. Pero bueno, son tantos datos que la humanidad será capaz de manejar esa cantidad de datos. Mira,
si empezamos a analizar, delante estaba escuchando una charla bien interesante sobre medicina personalizada, bueno, la medicina del futuro. Si nos ponemos a analizar cómo son los datos médicos, tú en estos momentos vas al médico, te toman un examen y ese examen queda almacenado, qué sé yo, ahí de la base de datos del hospital o la clínica donde fuiste, tú te fuiste después a otro lado de Chile, te hacen otro examen y esto quedó en un lado y quedó en el otro. En un futuro no lejano, después de la interconectividad que plantean algunos, bueno, la idea es que si estás en Punta Arenas y tú te has atendido toda la vida en Arica, esos datos tuyos puedan viajar a Punta Arenas y sepamos qué es la afección que tienes tú basado en lo que te ha pasado, ¿no es cierto?, en tu historia. Pues bien, los datos que tenemos acá son genómicos, el genoma, ¿no es cierto?, es bastante grande, procesarlo, son muchos datos. Historia, tu historia clínica, que ha estado, ¿no es cierto?, durante toda tu vida, y también cómo te ha afectado el medio ambiente. Esos son muchos datos. La medicina del futuro plantea que yo quiero darle el tratamiento correcto, la píldora correcta al paciente correcto. No estar disparando a la bandada como sería ahora que a todos le damos la misma píldora, ¿de acuerdo? O el mismo tratamiento. Bueno, esos son muchos datos a procesar y algunos de ellos van a ser en tiempo real. Imagínate personas que tienen afecciones cardíacas. Las personas que tienen afecciones cardíacas, antes de que venga ese paro cardíaco, no sé, minutos antes, ya se puede saber que viene justamente el síntoma. Entonces lo que podríamos tener es un dispositivo que te está midiendo tu ritmo cardíaco y que no está mandando datos a la central para poder ver, oye, mira, a esta persona le va a venir un paro cardíaco. Y activar de inmediatamente, ¿no es cierto?, un dispositivo. Claro, no lo vamos a llamar por teléfono para avisarle que le viene un paro cardíaco, ¿no? Se nos muere. Entonces empezamos a acercar justamente la ambulancia, cosa que cuando viene el evento, esa persona se puede salvar. Pero esos son muchos datos a procesar. Las ciudades. ¿Quién ya no usa Waze aquí? O Waze, mis alumnos dicen Waze, etc. Bueno, la verdad las cosas es que si no tengo Waze no sé cómo llegar de un lado a otro. Entonces si la ciudad se está volviendo más inteligente, yo me estoy volviendo más estúpido. ¿Te fijas? Entonces estoy dependiendo de la aplicación y bueno, la ciudad inteligente plantea que todo envía información, todo envía datos. No sé, pues van a ser las 6 de la tarde, yo quiero comer, ya me va a estar indicando efectivamente dónde están los restaurantes que ya han compartido con la red cuáles son sus menús. Gastronomía, pues. Chile, en un poquito tiempo más se transforma, ya somos la capital astronómica del mundo, pero en un poquito tiempo más el 80% de los telescopios, radiotelescopios, van a estar instalados acá. Cada una de esas antenitas que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, tan bonita, me está generando 1 tera por hora. ¿Se imaginan? Si tengo 74 enteras, tengo 74 teras por hora. ¿Dónde lo almaceno? Gran problema. ¿Cómo lo transmito? ¿Cómo lo transmito? Gran problema. ¿Cómo los proceso? Gran problema también. ¿Ya? O sea, cada una de esas antenitas me está llenando un disco de esos que ustedes tienen en sus casas. Y voy sacando disco, voy sacando disco, voy sacando disco. Facebook. ¿Quién de los presentes no tiene Facebook? 1, 2, no si era solamente para que se miraran, pero todos tenemos prácticamente Facebook ahí. ¿Ya? ¿Qué tenemos también con respecto a las redes sociales? Twitter está constantemente generando ciertos datos que nosotros podemos sacar ahí, procesar para entender un fenómeno dado. Los dispositivos móviles. Todos los dispositivos que nosotros tenemos en estos momentos nos generan datos que nos permiten justamente analizar un fenómeno dado. Ya tenemos reloj inteligente, ya tenemos pulso inteligente, ya tenemos dispositivos vestibles. Tú te vas a vestir de aquí en adelante con una camiseta que lo que va a estar generando, ¿no es cierto?, una segunda piel, son datos respecto de tu biorritmo para poder saber si es que tiene algún tipo de afección. Cuando vas al médico y te hacen un electroencefalograma o un electrocardiograma, eso dura 5 minutos. La verdad las cosas es que si el evento ocurre en otro momento de tu día, no tengo cómo detectarlo. Pues bien, tu próximo examen va a estar todo el día porque te estarán analizando todo el día. Y así, pues, para entender qué es esto de los bytes. Mira, si yo almaceno todos los datos desde la prehistoria de la humanidad hasta el año 2003, nosotros, la humanidad, logró generar 5 exabytes. Es decir, los papiros incorporados, las tablas con uniformes, etcétera, etcétera, 5 exabytes hasta el 2003. ¿Qué nos pasa del 2012 al 2015? Esto ya es estrambóticamente grande. ¿Y qué nos pasa en estos días? Cada 15 minutos, la cantidad de datos que generan los humanos son 20 petabytes. O sea, cada 15 minutos hay varios congresos llenos de discos de 1 terabyte que se están generando. Bueno, eso es lo que llamamos cordillera de datos. Y el problema es grande porque es un problema de volumen, es un problema de crecimiento con mucha velocidad y es un problema de que hay mucha variabilidad en los datos. Hay de todos tipos. Hay imágenes, sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por si fuera poco, la gran pregunta del millón acá es ¿cuán reales son esos datos o cuán buenos son esos datos? Si son datos que están, por así decirlo, contaminados porque no fueron tomados correctamente, la verdad es que no nos sirven de mucho.
Entonces, antes de empezar a pensar que estoy minando o que estoy sacando información desde el cerrito de datos, no, pues ahora ya estoy parado en la cordillera. No todos los datos, por eso de repente yo discutía el tema este de si, digamos, el nuevo petróleo, no todos los datos contienen ese petróleo. De la misma manera es como que yo dijera, oye, mira, probablemente en la cordillera de los Andes hay oro, pero empiezo a meter mi sonda y hay sectores donde simplemente no hay oro. No siempre voy a encontrar información valiosa a partir de los datos. Un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar esto, y me van a perdonar que sea un poco autorreferente, pero prefiero hablar de los ejemplos, las medidas de pata que hemos cometido nosotros, a empezar a hablar de las otras medidas de pata. Entonces, este es un trabajito que nosotros estamos haciendo con mi colega Carlos Ibañez, allá de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, y con uno de los ingenieros ahí, que es Víctor Cortés, que se nos ocurrió analizar el Twitter para ver si podíamos tener un predictor sobre la prevalencia en droga. Cada 2 años el SENDA, ¿no es cierto?, servicio de drogas que tenemos acá en Chile, hace una encuesta donde ve cómo está la situación en droga en nuestro país. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió ver si podíamos sacar información valiosa a partir del Twitter. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, nosotros nos gusta compararnos con el mundo y somos buenos para poder hacer algún tipo de análisis. Bueno, somos buenos en el consumo de alcohol. Parece que eso, no sé si dirá tan verdad o mentira, pero somos buenos en el consumo de alcohol, ¿no? Y también somos buenos con el consumo, ¿no es cierto?, de lo que es la marihuana. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con esto de estar haciendo análisis o hacer una encuesta cada 2 años? Bueno, tienen que pasar 2 años para procesar la encuesta y para poder seguir trabajando. Entonces, nuestra idea era, ¿qué tal si podemos caracterizar el fenómeno a partir del Twitter y sacar información valiosa a partir del Twitter? Entonces, lo que dijimos fue, mira, agreguemos más cosas. No solamente el Twitter tiene información, sino también tiene el Instagram. ¿Los presentes usan Instagram? Háganme así cuando sea así cuando es no, y ahí estamos todos ok. Ya, pues entonces usamos Instagram, entonces vamos generando también datos respecto de esa red social. Bueno, me imagino que todo el mundo conocerá cómo funciona el Twitter. Ahí está nuestro gatito, que también está interesado en la marihuana. Bueno, la gente va y tira un Twitter a la red social y hay personas que son seguidores y hay personas que son seguidos. Entonces, una vez que tú tiras el Twitter, tu comentario, hay personas que les va a llegar, porque son seguidores, ese comentario, y si les gusta lo van a retuitear y les va a llegar a otros seguidores que tienen ellos mismos, ¿ya? En Instagram ocurre algo más o menos parecido. Lo que queremos ver es si que sacamos información valiosa a partir de la red. Bueno, hay que enseñarle a la máquina, pues, ¿no es cierto? ¿Y cómo le enseño a la máquina a detectar quién está hablando de marihuana? Hay que hablarle en chileno, ¿de acuerdo? En chileno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Empezamos a analizar cómo se refiere a la gente a la marihuana. Le llama cannabis, le llama marihuana, THC no sé qué significa, pero bueno, supongo que será algo parecido. Los pillé, ¿eh? Hay alguno que sabe acá. Bueno, cohete, hierba, en mis tiempos le llamábamos joint, no sé si los más viejos le llaman joint ahí, y después otros nombres más. Le enseñamos a la máquina justamente cómo puede caracterizar eso y poder detectar cuáles son las frases que contienen esas palabras. Y realizamos un proceso de análisis de cuánto la gente, bueno, en realidad la gente no escribe tan así, ¿no es cierto? Coloca otras palabras ahí entre medio, algunas cifras como CT algo, ¿no es cierto? Entonces, como odio la marihuana, nos permite decir que esto tiene una polaridad bastante baja, o como la cannabis es mi mejor amiga, ¿no es cierto? Una polaridad positiva. Eso nos permite a nosotros ver cuán bueno o cuán malo se está discutiendo el fenómeno. Y nada, pues a partir de eso podemos ver cómo se está influenciando a toda una comunidad, porque si tú tienes gente que sigue, gente que retuitea, gente que es seguida por esto, ¿tienes alguna noción de cómo se distribuye un fenómeno de esta naturaleza a partir de una red social? Lo más interesante del asunto es esto. Aquí ustedes ven la encuesta nacional de drogas. Y aquí ven ustedes lo que predice el análisis del Twitter. ¿Se parece? La gran diferencia es que esa información la tenemos por hora. ¿De acuerdo? No reemplaza la encuesta, pero te la complementa bastante bien, ¿ya? Y eso podemos sacarlo a partir de las redes sociales. Pero hay que tener cuidado con algo. Acá nosotros no identificamos al usuario. Tenemos opiniones. Porque si identificamos al usuario, estamos pasando a una parte que es un poquito oscura, en la cual yo me estoy pisando la privacidad de los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces no nos estamos metiendo con el nombre del usuario, sino que estamos trabajando con lo que son los datos que se generan, ¿ya? Entonces, el Big Data, los datos, el procesamiento masivo de datos tiene una parte muy buena. Yo siempre hablo en estos seminarios de el bueno, el malo y el feo. Y yo soy el feo. Bueno, aparte de eso. El punto es que el bueno tiene muchos beneficios. El malo es bien malo. Y el feo, créanme que es muy feo. Y por eso mismo hay que tener ciertos cuidados cuando estamos haciendo todo el procesamiento de los datos. Y del Instagram.
claro, del Instagram también sacamos información y ya mi colega le habló de lo que era el Deep Learning, y todo el mundo está hablando del Deep Learning hoy en día, y hacemos que la máquina empiece, ¿no es cierto?, a clasificar. Pero a veces la máquina se equivoca, ¿te fijáis? Esa cannabis que está ahí o esa cerveza que está acá lo confundió con una malla de limones, ¿de acuerdo? Entonces se equivoca también y eso es una mala clasificación que de alguna manera no incide dentro de los modelos, que hay que calibrar, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Podemos estar monitoreando en estos momentos una red social y yo le hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Sería importante para una empresa, organización o lo que sea saber qué opina la gente respecto a un producto, servicio o respecto a alguna política o respecto de lo que sea? Creo que la respuesta es obvia. Sí, es importante. Alternativa número 1, encuesta. ¿Le gusta la encuesta? Es que le vamos a hacer una encuesta cuando termine. No hay encuesta. Alternativa número 2, tal vez podemos sacar información valiosa de las redes sociales. ¿De acuerdo? Algunos desafíos. ¿Cómo podemos almacenar estos datos? Estamos al borde de un cambio tecnológico brutal en el ámbito de las tecnologías relacionadas con la informática. ¿Han escuchado ya ustedes hablar de computación cuántica, los nuevos computadores, los nuevos discos duros? Evidentemente, el día de mañana tú vas a andar con un dispositivo que es, ¿no es cierto?, como un pendrive como este que yo tengo acá, que en estos momentos este pendrive es de 8 GB. 8 GB, yo almaceno aquí un par de películas en baja resolución. Pero ¿qué pasaría si andas con uno de 1 petabyte? O sea, 2 veces este congreso lleno de discos de 1 tera. Bueno, lo vas a andar trayendo acá. ¿Te imaginas si se te llega a perder ese disco? Ahí sí que se pierde mucha data, ¿no es cierto? Mucha información. Entonces, ¿cómo podemos procesar esa cantidad de datos? Caramba, las máquinas, evidentemente, aunque tengamos máquinas que son capaces de procesar miles y tremendos volúmenes de datos, estamos quedando cortos. Entonces ahí se mete la computación paralela a ayudar un poco. ¿Qué pasa con el formato de los datos? ¿Se acuerdan de los presentes? Bueno, hay mucha gente que es más o menos de mi época y un poquito más, ¿no? ¿Se acuerdan de los VHS? Yo tengo 24 VHS que ya no los traspasé, ¿no es cierto?, al CD-ROM y ya no los traspasé al Blu-ray y ahí se me quedaron. Por lo tanto, los formatos van variando, ¿te fijas? Entonces, hasta el momento lo único que conocemos en la humanidad que ha logrado sobrevivir 5.000 años son los papiros. Esto no sé cuánto llega a sobrevivir justamente estos dispositivos tecnológicos. ¿Qué pasa con la precisión justamente del dato? ¿Te fijaste? ¿Y nosotros estamos creyendo que el dato ha sido tomado correctamente? Y eso no necesariamente es verdad, ¿ya? Y hay infraestructura y costos, etcétera, etcétera, que están involucrados ahí. Es un data center. Aquí ustedes pueden ver, pero pasillos de computadores, o sea, una ciudad de computadores. Por ejemplo, Google tiene más de 300.000 computadores que están conectados unos con otros para poder responder rápidamente a las preguntas. ¿De acuerdo? Y este data center obviamente absorbe una cantidad de energía que no es menor. No todos color de rosa. No sé si han leído el libro 1984. Sí, varios lo leyeron. Yo suelo decir que ese libro era de ciencia ficción, pero pareciera ser que lo estamos usando como un manual. Hágalo así. ¿Ya? Entonces en ese libro, ¿qué nos decían? Puedo controlar las masas a través de los medios, puedo controlar a las masas a través justamente de la información que les entrego. ¿Se acuerdan del caso Cambridge Analytics? Sí, pues usaron la información que había en Facebook, evidentemente para poder de alguna manera cambiar ciertos patrones de conducta de las personas que iban a ser votantes en más de algún país. Y eso es complicado. Entonces, a ratos uno siente como que hay un Big Brother que te está mirando acá, ¿no? Que estamos procesando los datos y todo lo que está pasando, todas las transacciones. Un ejemplo simple, no sé, por el otro día fui a comprar un supermercado X, cuyo nombre me tengo que reservar, ¿ya? Entonces cuando voy saliendo, una señora de edad que estaba teniendo la caja me dice, ¿me da su root? No quiero darle mi root. Ay, pero ¿para qué no quiere dar el root si en realidad todos somos súper públicos? Ya todo se sabe. Caramba, ya está internalizado que todo se sabe a partir del root. Bueno, justamente no quiero dar mi root porque no quiero que sepa más información, más datos respecto de mí. Estoy en todo mi derecho, ¿te fijáis? Pero, evidentemente, en nuestro país, ahí la legislación es un poquito laxa, porque a partir de tu nombre aparece el root. Y hay información relacionada con respecto a eso. Entonces, la privacidad ahí se va perdiendo. ¿Te gustaría que el sistema informático constantemente te esté dando recomendaciones de qué comprar y tú dices, ok, perfecto? Te puede aliviar la carga, ¿no? Pero para hacer eso tiene que saber mucho sobre tu comportamiento.
Me acuerdo que por ahí estábamos viendo, algunos se estaban tratando de sacar, ¿no es cierto?, unos experimentos en Japón que tenían que ver con unos refrigeradores inteligentes. Que la idea era que tú pudieras ir guardando cosas en el refrigerador, ¿no es cierto?, ibas guardando tu mercadería en el refrigerador y la ibas pasando por un escáner. Al cabo de un tiempo el refrigerador notaba cuál era tu comportamiento de consumo. Y después de un rato, no sé, pues llegaba alguien a tocar la puerta, abrían la puerta y venía un carrito con los productos. Y tú decías, pero si yo no he comprado nada. No, usted no, pero lo hizo el refrigerador. Ah, ya, caramba, ¿cuánto te debo? No, ya pagó. ¿Te sentís cómodo con eso, no? Ya. Entonces ahí está la delgada línea roja, que cuando la cruzamos pasamos a la parte fea del asunto. Y la parte fea del asunto es que evidentemente todas estas tecnologías, inteligencia artificial y todo lo que venga entre medio tiene que salvaguardar los derechos más fundamentales de las personas, que es su privacidad, ¿ya? Entonces, estamos inmersos en un mundo de datos. Generamos datos por doquier. Se habla que el dato es el nuevo petróleo. No siempre es el nuevo petróleo. Después ahí puedo sacar información y puedo sacar, ¿no es cierto?, un conocimiento que me permita entender un fenómeno dado. Siempre y cuando esos datos estén relacionados con el fenómeno que yo quiero estudiar. Es así de simple. Lo que ustedes acaban de ver en el Twitter, que parece así como wow, ¿no es cierto?, podemos predecir ciertas cosas, para otros ejemplos, la verdad es que nos va recontra mal. Se nos ocurrió la otra vez ver cómo andaba la predicción de una app, ¿cómo se llama?, de una elección municipal, y nuestro sistema decía que ganaba tal persona, pero seguro que ganaba esa persona. Y cuando fueron las elecciones, no ganó esa persona, sino que ganó el contrincante. Y la razón fue que, bueno, que la gente que tuiteaba no fue a votar nomás. ¿Se fija? Bueno, para hablar de comentarios ya finales, los datos son el nuevo petróleo. En parte, yo te diría que los datos son una nueva cordillera que tenemos, a la cual hay que aplicarle sondas para saber si hay ley que nos permita a nosotros sacar información valiosa. ¿De acuerdo? Tenemos ya la imagen de un mundo que está compartiendo todo y que va a seguir compartiendo todo, va a seguir creciendo con eso. La parte buena del asunto es tremendamente buena, porque podemos, de alguna manera, desarrollar más y más sistemas inteligentes que ayuden a las personas. Pero ojo, estos son sistemas para servir a la gente, no para servirse a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, hay que salvaguardar, pues, sobre todas las cosas, lo que es la privacidad de los usuarios que están detrás. Con un gran poder siempre viene una gran responsabilidad. ¿De acuerdo? Y esa gran responsabilidad la que tenemos que tener todos, no solamente los científicos, sino que ustedes como ciudadanos. Es que están inmersos, que estamos todos inmersos en una nube de datos en estos momentos, y esa responsabilidad conviene que todos nosotros la vayamos de alguna manera, no sé, pues contando unos a otros. Porque la verdad las cosas es que para que los beneficios sean grandes, todos tenemos que entender cómo son esos beneficios y también los costos que están asociados, ¿ya? Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Y para mí el vaso medio lleno dice que esto tiene más beneficios que problemas. Estamos navegando en un océano de datos, que a veces es muy calmo, pero que a veces es tormentoso, donde, créanme, lo único constante es el cambio permanente. Muchas gracias. Apparently we're starting. Hola, ¿cómo está? Lo siento, mi español es muy malo, ¿ok? Habla en inglés. Screens, frontier. Frontera. I'm going to talk about frontiers. Voy a hablar de fronteras. De hecho, todos vamos a hablar de fronteras en este panel. Y lo lindo de todo esto es que cuando uno está ahí, particularmente cuando uno supera la frontera, hace visible lo invisible. El problema con estar en la frontera, en todo caso, es que uno no sabe. Y nuestro cerebro no le gusta no saber, porque en la evolución no saber significa morir. Y es una de las razones por qué estamos en conflicto de una manera que yo llamo conflicto cerrado, que es cuando estamos en un conflicto con alguien. Es como si estamos en una línea, estamos en un extremo y la otra persona está al otro extremo de esta línea. Y la tarea es convencerlo de acercarse a uno, de demostrar que está equivocado. Ellos están haciendo exactamente lo contrario. Nos están tratando de acercarlo. Entonces,
Aun cuando uno pueda ganar, nadie aprende. Y solo es el conflicto cuando uno puede aprender. Entonces quiero que efectivamente hagan algo que es muy difícil. Quiero que celebren la duda. Es decir, quiero que no sepan, al cabo de estos 15 minutos, quiero que sepan menos al final de lo que creen ustedes que saben ahora. ¿Cuántos de ustedes, cuando despertaron hoy día en la mañana, pensaron que veían el mundo tal cual como es? Nadie en Chile ve el mundo como es. ¿Usted sí? ¿Alguien más ve el mundo como es de manera exacta? Todos. Si no ven el mundo como es, ¿qué ven entonces? Lo que ustedes creen que ven. ¿Esto es exacto? No, no lo es. Pero parece que los mantiene con vida. Es una pregunta fundamental. El cerebro es exacto. Veamos lo bueno que son para ver el mundo de manera exacta. ¿Cuántos pueden ver el depredador que está aquí? Bueno, a mí no. ¿Tenemos una pantalla al centro? No, al centro, ¿no? ¿Me pueden pasar la pantalla al centro? ¿Cuántos ven al depredador que está a punto de saltarles encima acá? ¿Usted lo ve? Qué bueno, porque usted es el que está más cerca. ¿Alguien más lo ve? Y si no lo han visto todavía, murieron. Entonces agreguemos un poco de color, a ver si lo ven. ¿Lo ven ahora o no? ¿Sí? Entonces ahora cuando pueden ver que siempre estuvo ahí. Esto es una imagen bastante compleja, pero veamos algo más básico. Brillo. Este nivel, claramente uno puede ver el mundo de manera exacta, ¿verdad? ¿Cuántos creen que ven estos dos círculos de manera exacta? ¿Les parecen distintos a ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿El que está a la izquierda es más claro que el otro? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Levanten la mano. ¿No? ¿Ya? Veamos. No voy a cambiar los círculos, solamente voy a cambiar lo que los rodea. ¿Cierto? Esa es la realidad física y esa es la percepción. Ahora, vamos a hablar de la percepción. La percepción está en todo lo que uno está pensando, creyendo, cuando uno se enamora. Todo parte con una percepción. Y el nivel más básico de la percepción, el contexto, es el todo. El cerebro no evoluciona en absolutos, sino ve relaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no vemos el mundo de manera exacta? Y eso es porque los datos no tienen sentido, no tienen significado. Toda la información que recibe el cerebro del mundo no tiene significado, porque puede significar cualquier cosa. Uno no tiene acceso directo a ese mundo. Es imposible ver el mundo de manera exacta. Por eso el cerebro evoluciona para redefinir la normalidad. Va a ser un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Quiero mostrarles lo rápido que pueden determinar la normalidad. A ver si son iguales en color. Uno es una imagen en espejo. Quiero que fíjense, miren el punto, el que está entre el verde y el rojo. No miren nada más, solo el punto. Al mirarlo, el cerebro está aprendiendo, está redefiniendo la normalidad. No miren nada más, solo el punto. Está aprendiendo que a mano izquierda es verde y a mano derecha es rojo. Esa es la realidad que está reaprendiendo. Todo lo que vean después de esta experiencia está afectada por esta experiencia anterior. Cuando les digo, cuando les dije que vieran el punto, no todavía. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, miren el punto entre las dos escenas del desierto. ¿Se ven iguales o no? No. El que está a la izquierda es más rojo que el de la derecha. Y cuando van mirando, ustedes van a empezar a redefinir la normalidad otra vez. Estamos hablando del color únicamente. Es la cosa más simple que hace el cerebro. Esto es lo que hacemos siempre. De hecho, mientras más se conectan con el mundo, más crece el cerebro. La neurona a la derecha son de ratones que se crearon en un entorno enriquecido. Muchos ratones. El de la izquierda es una rata que se crió sola. O muy pocas ratas, muy pocos juguetes. El cerebro trata de adaptarse a la complejidad del mundo.
Mientras más complejo el mundo, más complejo el cerebro. Ahora el cerebro está creciendo al estar acá, literalmente. Cuando abren los ojos, ¿qué ven? No ven el mundo como es, porque eso es imposible. No ven los datos, porque los datos no tienen sentido, pueden significar cualquier cosa. Entonces, en lugar lo que ven es lo que les sirvió para ver en el pasado. La estructura funcional del cerebro es una manifestación física de las interacciones pasadas con el mundo. Ven lo que les sirvió ver, pero lo que fue útil en alguna vez quizás ya no lo sea. Hagamos una prueba de inglés. ¿Ya? Quiero que lean lo que ven en las siguientes 2 diapositivas. Quiero para poder demostrarles a lo que me refiero. Vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Muy bien. 1, 2, 3. Muy bien. 1, 2, 3. ¿Y qué están leyendo? Recuerden lo que dije. Lean lo que ven. Pero no, se equivocaron, porque ahí no hay palabras. Literalmente dice, what are you reading? Lo que ven es el significado de los datos y no los datos. Eso a nivel de brillo, por ejemplo. El punto que está más oscuro, hay un punto más oscuro a la parte de arriba. Esa es la percepción de la realidad. Ustedes van a jurar que esto es así, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad física? Es que son exactamente iguales. Estos 2 puntos no cambian físicamente, sencillamente están cambiando en la mente, porque ustedes ven el significado de los datos y no los datos propiamente tal. Lo que significa que cuando se trata de la percepción, somos igual que esta rana. Es decir, literalmente como la rana, la percepción está detrás de todo lo que es humano. Hay sonido, ¿no? Hay sonido, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Somos como la rana. Somos igual que la rana. Entonces, ahora, ¿qué son los significados? Significados que se proyectan al mundo. Su blusa no es negra, la de ella no es roja. Esa pantalla no es verde. Ustedes están proyectando el color al mundo. Pues está dentro de la cabeza. Pero lo que hacemos con los objetos también lo hacemos con el resto de las personas. Mi percepción de otra persona efectivamente está en mi cabeza. Cada personalidad que ustedes experimentan efectivamente está en su cabeza. No tienen acceso a otra persona. Entonces ustedes proyectan el significado a las personas. De hecho, ustedes están proyectando significado a sí mismos. Ustedes son fuentes de datos sin sentido. Entonces quiero mostrarles. ¿Cuántos conocen el fútbol americano? El fútbol de acá es muy bueno. El fútbol soccer es bueno, pero Alexis Sánchez, el Arsenal, ¿sí? El quarterback va a recibir la pelota, pero lo va a recibir distinto y va a cambiar su significado en la percepción de la defensa. Fíjense en el quarterback, cuando le llegue la pelota, le llegue el balón. Sonido, por favor, sonido. ¿Sí? Lo pueden hacer una sola vez, eso sí. Ahora, ¿qué nos dan las experiencias? Nos dan supuestos. Todo lo que hacen está en los sesgos. No es que a veces tengan un supuesto y a veces no. No, todo lo que hacen es un reflejo que se basa en sus supuestos y los supuestos los mantienen con vida. Cuando voy caminando, mi cerebro tiene supuestos de que el piso no va a ceder, que mis piernas van a avanzar. Nos mantienen con vida, pero a veces estos supuestos se interponen. Entonces, ¿cómo es posible de ver las cosas distintas? ¿Cómo podemos superar estos supuestos? ¿Cómo podemos llegar a una frontera? Porque los supuestos nos bloquean, nos impiden de llegar a las fronteras. Y la respuesta
Es que si cambiamos los supuestos, cambiamos las percepciones. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que tienen un espacio de posibilidades y ustedes son ese punto rojo. La frontera es el borde del espacio, pero el cerebro no puede dar saltos grandes, nunca hace saltos grandes. Son pequeños pasos los que da hacia lo que es posible. Ese espacio está determinado por los supuestos. Entonces, si la mejor solución está muy arriba, o sea, no alcanzan a llegar. De hecho, ni siquiera la ven. Es una percepción imposible. La única manera de verlo es cambiando ese espacio, ponerlo justo al lado de uno. Y eso lo hacen cambiando los sesgos. Entonces, lo que en algún momento fue imposible se transforma en evidente. Lo que fue invisible se transforma en visible. Y eso es lo que sucede en la frontera. Les voy a mostrar el poder de cambiar los supuestos y cómo eso afecta la percepción al nivel más fundamental del movimiento. Y si es así, tiene que ser así en todo. Cuando muevo, esto está girando de izquierda a derecha, porque el cerebro tiene el supuesto que ustedes, mirando la superficie, entran al mundo con este supuesto. Quiero que desafíen este supuesto, quiero que imaginen otra cosa, quiero que imaginen mirando en la parte superior. Pestañeen y va a empezar a girar en el sentido contrario. ¿Cuántos lograron invertir el giro? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y cada vez que pestañean va a ir en la dirección contraria, ¿o no? ¿Sí? Lo que en algún momento fue imposible se transforma en posible. Y lo que fue posible se transforma en imposible. El cerebro cambia, va alternando entre dos realidades mutuamente excluyentes. ¿En qué dirección está girando? ¿Cuántos dicen de izquierda a derecha? ¿Cuántos dicen de derecha a izquierda? ¿Cuántos dicen, me da lo mismo? ¿Verdad? ¿Qué pasa si les digo que no hay movimiento? Que no se está moviendo en la pantalla. ¿Me creerían? ¿Sí? Sí, pero ya sabemos que usted no ve la realidad, así que... Eso es porque no hay movimiento, nada se está moviendo en la pantalla. Ustedes están viendo una animación, están viendo una serie de imágenes que son levemente distintas entre sí. El cerebro toma ese pequeño cambio, le aplica un significado y no el cambio. Eso porque la percepción está en el espacio intermedio, no vive en el cerebro, no vive en el entorno, vive en la interacción con el entorno. Entonces, el primer paso para ver de otra cosa, para cambiar los supuestos, es tener conciencia. ¿Cuál es la conciencia que quiero que tengan? Quiero que tengan la conciencia de que todo lo que hacen está en los sesgos que vienen de la historia, y no solamente la historia individual, sino que la historia de la cultura evolutiva. Todo es un reflejo respecto de lo cual no tienen control, que está en la historia. El segundo punto es que tienen que cuestionar estos supuestos, desafiarlos. Nada interesante parte sabiendo, parte no sabiendo. ¿Qué hace cuando uno cuestiona los supuestos? Los supuestos efectivamente son como una red, están conectadas. Si uno, por ejemplo, imagina estos como los supuestos, y no, en este caso no están conectados, imaginen que cambian la que está a la derecha al cuestionarla. Imagínense que lo cambian. Al cambiar ese supuesto, este círculo, no pasa nada más. Pero imagínense que cuestionan el supuesto que está completamente conectado con los demás sesgos, algo que probablemente define quiénes son. El mismo movimiento en la parte superior derecha cambia todo el sistema. Eso es lo que define una buena pregunta. No lo que saben que no es cierto, sino que lo que ya suponen que es cierto. El problema radica que los supuestos están escondidos. No tenemos idea por qué hacemos lo que hacemos. Y quiero terminar con un ejemplo de esto, que es, ¿cuántos de ustedes creen que tienen el libre albedrío? Voy a leerles la mente. ¿Cuántos creen que tienen el libre albedrío? Ven, acá tienen dos formas arbitrarias. No son círculos ni cuadrados. Sí, no tiene significado, ¿verdad? Les voy a dar dos palabras. Kiki
que no significa nada, y bubu, que tampoco significa nada. Ahora, ustedes son personas que piensan de manera independiente. Díganme, ¿cuál de estas formas es kiki y cuál de estas formas es bubu? ¿Cuántos dicen que el que está a la izquierda es kiki y el que está a la derecha es bubu? Entonces les leí la mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el supuesto del dolor tiene el cerebro tiene una representación de lo que es más agudo, lo que es más filoso. Están haciendo una comparación entre sentidos. Esta es la base de las metáforas. Si yo les doy la palabra amor y odio, ¿cuántos dirían que la de la izquierda es odio y el de la derecha sería amor? Dependiendo del estado en el que estén en sus relaciones, sin duda. Eso es porque ven el sentido de la información, no la información. O sea, para terminar, una vez que saben cómo funcionan las percepciones, tienen que entrar en un conflicto de otra manera. No con la certeza, no con el saber, no con las respuestas, sino más bien entrar en un conflicto con duda, entrar en un conflicto con preguntas, con posibilidades. Y una vez que entran en un conflicto con duda, entran en un conflicto no en un conflicto cerrado, sino con la posibilidad de tener un conflicto abierto. Y solo entonces tienen la posibilidad de aprender. Y de eso se trata, estar en la frontera. Fundamental para superar la incertidumbre, para cruzar la frontera, es la humildad. No saber, pero una humildad que sea valiente. Porque crear la incertidumbre, sin duda, no es fácil, pero ahí es donde podemos hacer algo, donde podemos lograr algo nuevo. Así es que vamos ahora a Andrés. Muchas gracias. A nuestro cerebro no le gusta no saber, porque no saber, de acuerdo a la evolución, significa morir. Eso era lo que nos decía Beau Lorow en esta charla ofrecida en el año 2017, La realidad y percepciones de nuestro cerebro. Doctor en neurociencias, quien centra su trabajo en la percepción humana y la divulgación científica, y en su laboratorio Lorow Lab mezcla ciencia y arte y establece mecanismos lúdicos para explicar el funcionamiento del cerebro. Junto a él despedimos este especial Congreso Futuro. Les recuerdo que si quieren revivir esta y otras charlas, www.congresofuturo.cl. Por supuesto, estamos realizando diversas actividades. Síganos en las redes sociales de Congreso Futuro, Twitter, Instagram y también Facebook. Este programa está siendo retransmitido en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en el compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía y llegar así a todos los rincones de nuestro país. Soy Jessica Soto Huerta. Gracias por habernos acompañado y los dejo invitados a que nos juntemos en una próxima edición de Congreso Futuro para revivir los futuros posibles. Nos vemos.